Ella le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un segundo como dos desconocidos. Todas las ciudades eran pocas a sus ojos. Ella quiso barcos y él no supo qué pescar. Y el final, números rojos en la cuenta del olvido. Somos instantes, un ratito nada más, seres fugaces que vienen y se van, como diría la canción que pusimos el episodio pasado. Somos viajeros que estamos de paso, extranjeros que nunca tendrán la residencia permanente en estas tierras. El ruido es el velo ilusorio que nos une, pero a la vez nos separa. Imaginemos que somos islas, que se relacionan con otras islas, y que cada una de estas islas tienen cosas en común, pero también cosas muy diferentes. Pero hay una trampa. Estas cosas que parecen que tienen en común, también son diferentes. Ellos creen que son comunes, y en realidad en el núcleo habita la diferencia. El ruido se genera cuando, al fluir de un diálogo, creo que se le imponen dos soliloquios, es decir, dos monólogos. Cuando cada isla solo entiende de acuerdo a su idiosincrasia, y están convencidos que todas las demás islas tienen parámetros similares. Solo un gesto de humildad, un acto de valentía puede cambiar la frecuencia de mono a estéreo. Y depende, ¿sabes de qué? De algo tan pequeño como un signo de puntuación. Depende de ese signo de puntuación que ese ruido, esos monólogos superpuestos que polemizan, devengan audibles, entendibles, se conviertan en melodía, en música, en diálogo. ¿Y sabes cuál es ese signo de puntuación? Seguramente te lo estarás adivinando, algunos estarán preguntando, y creo que el signo de puntuación por excelencia es el interrogante, el signo de interrogación. La duda radical y metódica, la que nos puede ofrecer puentes que nos conecten entre todas las islas existentes. Nunca estamos más cercanos al error como cuando estamos convencidos de que sabemos. Creo que la verdad, estamos, como siempre hablamos, arrojados al mundo y no tenemos un manual de instrucciones. Y nos vamos aferrando. Primero, cuando llegamos al mundo hay verdades por todos lados. Y en el mejor de los casos nos interrogamos acerca de esas verdades. A veces no tenemos la posibilidad, las herramientas, y seguimos esos mandatos, esas, entre comillas, órdenes sociales, costumbres, usos. Y creo que el despertar, para mí, cuando uno dice, te iluminaste, tal vez no sea ese estado quizás de santidad, sino quizás iluminarse implica a veces preguntarse, ¿esto que estoy haciendo, lo hago porque quiero? ¿Lo hago porque lo hago en automático? Como diría quizás mi amiga Marcela, en transparencia. Quizás ese momento en el cual nos podemos interrogar acerca de algo que venimos repitiendo, sea el momento de iluminación, porque sea como una pequeña ventana que se nos abre, un portal, ¿viste esos portales de la película de los superhéroes? Donde se abre y en un segundo tenés que mandarte, y si no te mandás se cierra, hasta no sé cuándo, hasta que el solsticio, no sé qué, hasta que los calores paren. Creemos no estar preparados para vivir con incertidumbres. Entonces, como te decía, nos refugiamos como algunos moluscos hacen en el caparazón de algunas verdades. Que estas verdades, absolutas a veces pensamos, nos hacen como una especie de mordaza a la angustia que nos genera el sentirnos como parias. El rey Salomón supo escribir que todo es vanidad, vano, vacuo, vacío. Todos los logros que uno quiera tener, del que sea, el reconocimiento es vano. Muere. Sartre diría el ser para la muerte, ¿no? Ser para morir. Al pasar otro rey, un niño grita, el rey está desnudo. El rey está desnudo.
aunque pensemos que estamos vestidos. María piensa que Roberto, por ejemplo, no tiene interés en ella, porque nunca le dice los buenos días, nunca empieza él a mensajearla, y nunca se despide, y cuando ella le habla tarda horas en contestar los mensajes. Roberto, por su parte, está siempre ansioso que María le escriba, pero tiene miedo de mostrarse tan vulnerable y que María, cuando él se muestra así, pierda el interés y piense que es un flojito. Zulma y Jorge son compañeros de oficina hace un par de meses. Jorge vence su timidez y le pide el número de teléfono. Zulma le dice: no suelo dar mi número. Jorge no insistirá más porque piensa que ella no tiene interés. Zulma se confiesa a una amiga que está esperando que él insista. Así le demuestra que él no la quiere solo para una noche. Buenas noches. Estamos en la noche que apagaron la luz, en los controles del señor Leandro Mugarza, que hoy, cuando tengamos un tema, le voy a preguntar qué origen es Mugarza. Él me va a comentar de dónde viene Mugarza. Y acá, quienes habla, Cristian Boitovies, sé mi nombre, como les digo siempre, mi apellido. Aprendí a deletrearlo, aprendí a decirlo bien, correctamente, porque la W es B corta, pero no sé quién soy. Soy como un átomo, puedo vibrar, pero en el núcleo me parece que estoy vacío. Estoy dándome cuenta que uno tiene quizás la posibilidad, puede ser estrecha, puede ser un poco más amplia, de crearse o recrearse. Vamos a escuchar, para ilustrar un poquito lo que va a venir después de el repaso del episodio anterior, un audio, un poema que nos regaló hace tiempo la señora Maru de Aedo, que es la conductora del programa La Mujer del Espejo, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero siempre yo le puse pregunta, pero tiene otro nombre, me acuerdo. Adelante, Lean. Lunes 3:45 AM. Ella está en línea. Él está conectada a esta hora. Ella, ¿con quién estará hablando? Él, seguro que con un tipo. Ella, seguro que está con una mina. Él, está conectada, le mando un mensaje. Ella, ni ahí que me va a escribir. Él, no, mejor no. ¿Qué le escribo? Ella, y con un hola, ¿cómo estás? Basta. Él, por ahí no contesta. Ella, mejor trato de dormirme. Él, mejor me acuesto. Lo que acabas de escuchar puede ser real o no, pero la realidad fue muy diferente. Lunes 3:40 AM. Ella y él. Pucha, se colgó el WhatsApp, no me deja salir. No permitas que tu mente te haga creer situaciones que no son ciertas. Si tienes dudas, pregunta. Si tiene duda, pregunte. Pusimos al principio con Lean dos canciones superpuestas y en un punto también tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? De que estoy pensando hoy que a veces tenemos una verdad y llevamos esa verdad a todos lados. Y tenemos una imagen del otro y el otro quizás no es esa imagen, pero nosotros le imponemos esa imagen. Y en esto me parece que es lo que te voy a transmitir hoy. ¿Cómo hacer para poder generar algo en conjunto? Vamos a hablar de, como muchas veces ha dicho Marcela, el efecto Pigmalión. No sé si algún oyente quiere llamar para contarnos qué piensa que es el efecto Pigmalión o para contarnos cuándo se apagó la luz en su noche. El teléfono es 44 43 74 24. 44 43 74 24. Te cuento porque hace mucho tiempo, revisando episodios anteriores, hace mucho tiempo que no te cuento de qué va esto. Y quizás se sumaron algunos oyentes nuevos y no saben. La noche que apaga la luz es un espacio que tiene que ver con poder contener, alojar
aquella persona que se sienta sola, que esté mal, que esté atravesando algo que alguien supo llamar un místico la noche oscura del alma, y quizás no tenga los recursos en este momento como para ir a un profesional. Acá se le puede asesorar. La idea que esto no es un espacio de terapia, yo no doy clase de nada, no estoy diciendo ninguna verdad de nada, generalmente hablo de mis opiniones, y lo que sí intento con toda mi fuerza es que te interrogues, te preguntes. Eso, yo creo que si vos me decís cuál es mi misión en el mundo, yo creo que vine al mundo con 2 signos de interrogación, el que abre y el que cierra. Me parece que así, ¿viste cómo hacen con los aviones? Bueno, así. Me encanta, si hay algo lo que más me gusta de mi profesión es cuando vos le decís a un paciente tal, ¿viste? Y el tipo se queda, o la mujer se queda diciendo, nunca lo pensé, nunca me interrogué. Siempre, ¿viste? Ese momento es como bisagra, es hermoso. A ver, quizás para mí, para el paciente me odia porque me estaba seguro donde estaba él. Y yo le vengo a cambiar todo, le vengo a tirar todo abajo. En el tarot es como la torre, ¿no? Le vengo a tirar toda la torre, todo el Shenga. La idea es preguntarnos. Voy a empezar, el episodio pasado, para los que no escucharon, hablamos de Job y el sufrimiento y el cisne negro. Resulta que, bueno, te cuento así rápido, tiene que ver con que antes del descubrimiento de Australia se pensaba que todos los cisnes eran blancos y apareció un cisne negro y ¿qué pasó acá? Entonces, lo que plantea Taleb es, que es un economista, uno viene preparado para ciertas cosas porque siempre pasa lo mismo y en algún momento pasa algo que lo desestabiliza. Es un efecto raro y lo que hace la razón es después tratar de explicarlo de alguna manera, darle un sentido. Y lo unimos a Job, que Job era rico, tenía un montón de hijos, y en un momento se decide la suerte de Job, y esa suerte de Job hace que, la suerte de Job hace que pierda todo, los hijos, la fortuna, todo lo que tenga. Y este hombre, en vez de, acá Maru me dice pensamientos fallidos, se llama el poema, gracias. En vez de pelear o decir Dios no existe, él quiere hablar con Dios y decir, che, ¿qué pasa? Quiero hablar con el gerente. Luego, ¿qué hice yo? A ver, porque lo que vos me decías que tengo que hacer esto, hice todo lo que me dijiste. Y sin embargo me fue mal. Se presentan amigos y le dicen, bueno, algo habrás hecho mal. Bueno, cuando viene Dios, lo que hace, lo reconforta, le da lo que tenía antes, lo duplica, le da 10 hijos, no los mismos. Pero en realidad a los amigos los castiga porque los amigos es como que hablaban de él sin saber quién era. Y Job, lo que Job quería no estaba diciendo Dios, ¿por qué me hiciste esto? Y te odio. Él quería saber por qué, la razón, el justificativo, lo racional. ¿Por qué me pasa esto? A veces parece que si yo tengo el entendimiento de algo, eso va a hacer que a mí me duela menos. Si yo entiendo por qué me echaron, pareciera que me duela menos. Si yo entiendo por qué mi novia me deja, es como que, ¿viste? Y a veces pasa, ¿y por qué? Y si hace 2 minutos me decías que me amabas y ya no me amabas más, ¿y por qué? No entiendo. Y hay cosas que la razón no llega a comprender. Necesitamos, ¿no?, de que nuestra mente lea la situación, organice, le dé un orden a algo. No podemos entender el caos. ¿Por qué no podemos habitar el caos? ¿Por qué no podemos habitar la incertidumbre? Justamente hablaba hoy con una paciente de eso, ¿no? Uno va buscando refugios, seguridades en cosas y no las hay. No las hay. No hay ningún tipo de seguridad en nada. Si vos dejás tu trabajo ahora para cumplir tu sueño y te dicen, ¿pero cómo vas a dejar algo seguro? Y quizás quiebre como estamos. O sea, no hay nada seguro. Necesitamos seguridades, pero no las hay. Hume te diría, ni siquiera causa-consecuencia. Él rompe con esto de causa-consecuencia. Dice que nada es consecuencia de ninguna causa. Pero bueno, es un tema que va para largo. Entonces, ¿qué nos queda? Entender y sentir y actuar. Pero no entender para sentir y para actuar. ¿No? Digamos, no es, tengo que entender esto para actuar. Quizás, actuando, empiece a entender.
y sintiendo empiece a entender. Alguna vez te dije, cuando yo me recibí, sentía que si hasta que no supiera todo yo no me podía poner enfrente a un paciente. Y quizás no lo sé todo hoy por hoy, y atendí un montón de pacientes. Quizás no llegue nunca al todo, como hablamos la vez pasada, ¿no? Del todo y la nada. Entonces, este episodio que hablamos ayer, creo que es un llamado a que reflexiones acerca de que no hay seguridades y no hay recompensas. Podemos creer que sí, digamos, cuando te crían en tu familia, la sociedad te dice, bueno, si haces esto, mamá está contenta, si haces esto, papá está enojado, o al revés, o no importa. Y vamos como leyendo un poco con esa estructura, ¿no? Las cosas, si venimos, yo entro acá y Lean ya está con cara enojado, y uy, no, qué cagada me mandé, no sé qué, y entonces no sé qué, y le pongo una sonrisa y trato de hacerle mejor la noche. Estamos todo el tiempo leyendo eso, y quizás no pase ni siquiera por nosotros. Leía un científico de la neurociencia y hablaba que así como nosotros podemos manejar la respiración, pero en realidad no podemos dejar de respirar, no podemos organizarle la agenda a ningún órgano, tampoco podemos organizarle la agenda al cerebro. Podemos sí controlar, pero el cerebro nos va a proponer pensamientos porque eso funciona. Porque es lo mismo que él decía, ¿no? Lo mismo que el pulmón, él propone pensamientos. Es muy difícil que nosotros podamos. Nosotros podemos trabajar, sí, porque podemos trabajar la respiración, podemos trabajar un montón de cosas, pero no podemos evitar que pensemos. No podemos evitar caer en ciertos eslabones que se rompen, como por ejemplo esto de tratar de encontrarle un sentido al sufrimiento. Tal vez no tenga sentido el sufrimiento, tal vez te tenga que doler. Y tal vez es un poco imaginario pensar que si lo entendés te va a doler menos. Te va a doler igual. Entonces, quizás si vos te pones a pensar un poco más acerca de la historia, como dije, no la entendés mucho, y para entrar un poco en lo que vamos a hablar hoy acerca de interrogarte los mandatos, me voy a meter otra vez con algo que tiene que ver, no quiero polemizar cuestiones religiosas, tiene que ver con preguntarnos. Preguntarnos no es malo. No podemos seguir siendo nenes que aceptamos lo que los otros nos dicen, ni siquiera lo que yo te digo. Lo que yo te invito es a preguntarte. Si hay cosas que no cierran, preguntar. Capaz decís, ¿qué me importa a mí esto? Pero está bueno el ejercicio este de preguntar. Es lo que te hace evolucionar, te hace salir de donde estás. Jesús, todos creemos, o por lo menos los cristianos, que Dios lo envió a salvarnos. Él murió por nuestros pecados. Gracias a su muerte nosotros somos libres, bla, bla. Entonces es positivo, ¿no? Ahora, pregunto, si es positivo, ¿por qué entonces Judas es el traidor? ¿No tendríamos que estar venerándolo a Judas porque Judas nos ayudó a que... ¿Hay algo que te hace ruido ahí? Porque si en realidad es todo eso y todo fue para eso, ¿cómo va a haber un traidor? ¿Para qué va a haber un traidor? Tendría que decirle a Jesús, mira, Judas, anda y decirle que estoy acá, ¿no? Entonces, ahí hay algo. No te puedo dar una respuesta, pero lo que trato hoy es que nos preguntemos. Te traigo un formato de una viñeta clínica que la inventé acuerdo a una película para que veas esto de preguntarnos. Porque a veces tenemos esta historia, esta novela, como una verdad absoluta, y el otro es una isla, y no sabemos realmente las intenciones, el sentir, qué lo llevó a actuar de esa manera. Si nosotros nos sentimos abandonados y ya está, vos me abandonaste, y no sabemos qué le pasó al otro. Bien, vamos a ir a escuchar ahora una canción que tiene una introducción no es un locutor el que la va a introducir porque soy yo, pero tiene que ver con Mario Clavel, y lo que van a escuchar, narrado por mí, es lo que él decía acerca de cómo compuso la canción Somos, que es un bolero que a mí me encantaba de chiquitito, que no sé cómo escuchaba esas cosas, no sé cómo mi mamá me dejaba escuchar esas cosas. Volviendo al tema del principio, y ahora sí empezando con el tema que nos convoca. Sabina decía, ella le pidió que la llevara al fin del mundo
ella le pidió que la llevara al fin del mundo y él puso a su nombre todas las olas del mar. Todas las ciudades eran pocas a sus ojos, ella quiso barcos y él no supo qué pescar. Y se llama ruido. Y acá está el ruido, y acá está lo que hablamos, o lo que empecé a descular un poquito hoy. Ella pide algo, y él le da algo, pero lo que ella le pide no se corresponde a lo que él le puede dar. Y sin embargo siguen. Quizás, ¿cómo te puedo decir? Él dice, bueno, a ver, no nos conocemos, vamos a conocernos, y la euforia y el enamoramiento hace que, como diría una profesora, el bigote que te acaricia después te termina pinchando. Pero ahí empieza ya el ruido, y ahí empieza, porque ella le pide algo, él le da, y quizás él le tenía que haber preguntado, ¿qué quiere decir que te lleve al fin del mundo? Porque yo te puedo dar todas las olas del mar, ¿no? Entonces, digamos, este es el tema que es importante hoy, y tiene que ver con cuánto nosotros de verdad entendemos al otro y le damos el espacio al otro como alteridad. Viste, trabajando en discapacidad, muchas veces las madres, en discapacidad se ve mucho más, a ver, y no hace falta que sea en el área de discapacidad, tienen frío y le ponen el pullover al pibe. Y el pibe, yo me acuerdo, este chico no tenía discapacidad, me acuerdo que el pibe no podía más, estaba transpirando, tenía y la madre le pone otro, y el pibe no quería más, y yo digo, señora, quizás no quiere, quizás ya está abrigado. Pero mi frío es tu frío, mi calor es tu calor. Tengo hambre, ¿qué comemos? Y quizás debemos hacer un alto, un espacio en la simbiosis, cortar un poco esa dualidad para preguntarle al otro, che, yo tengo hambre, ¿vos querés? Y si te dice que no, me acuerdo una vez que yo, mirá, para que veas, me acuerdo una vez que hice un pastel de papa y la persona que se lo quería hacer, yo quería con huevo, y la persona me decía, no, a mí no me gusta el huevo. No, pero queda buenísimo, lo hice con huevo y me lo comí yo solo, ¿no? Digamos, este es el tema. Nosotros a veces pasamos por alto que el otro es un otro. La otredad, como dicen ahora, ¿no? El alter ego, el otro yo, pero a veces nosotros nos posicionamos más en el ego, en el yo, que en el alter. El alter es otro, completamente diferente, aunque tengamos cosas en común. Es muy difícil esta situación porque nos cuesta mucho verlo, lo vemos todo el tiempo, y nos cuesta mucho entender que nuestra película, estamos convencidos que nuestra película es la que vale, la que va a ganar el Oscar porque es la real, y en realidad hay tantas películas como verdades, como seres. El otro es un mundo, es una isla, es un mundo. No sé si conocéis la historia de Ariadna y Teseo. Resulta que Minos, el rey de Creta, quería ser rey. Todavía no era rey. Quería ser rey, entonces le pide a Poseidón. Poseidón le dice, bueno, para que veas que te voy a cumplir el pedido, hace surgir un toro blanco, hermoso del agua. No sé cómo sale un toro del agua, pero estos dioses saben lo que quieren. Y vos sacrificámelo. Claro, a Minos le gustó tanto el toro que Minos hizo el tonto y lo medio escondió y le sacrificó a Poseidón otro toro. Como si Poseidón no se fuera a dar cuenta. ¿Qué pasa cuando el dios se da cuenta de esto que le hizo Minos? En venganza, Minos tenía una mujer que se llamaba Pasífae, y lo que hace que Pasífae contraiga un amor medio enfermizo por el toro, una pasión insana. Y entonces va una parafilia, ¿no? Va a donde Dédalo, que Dédalo era un gran constructor, y le pide que le haga un disfraz de vaca para poder copular con el toro. Quizás no es la hora, pero bueno. Resulta que esta mujer, como una vaca, copula con el toro, y de esa unión
nace el Minotauro, que es mitad hombre y mitad toro. Imagínate cuando le nace este pibe al rey Minos. Ahí se dio cuenta que era cornudo porque le salió un toro. Pero digamos, ¿qué haces? Y lo lo llamó a Dédalo, y cuando se enteró que Dédalo había ayudado, agarró y le dijo, bueno, ahora construime un laberinto, el famoso laberinto de Creta, para poder meter a este bestia ahí que no nos moleste, porque la verdad que, ¿qué hacemos con este hombre? Bueno, ¿qué pasa? Este Minos crece, que yo, y se comía tipos, tenía que comer comida, carne comía, entonces le mandaban tipos. Resulta que el hijo mayor de Minos muere a manos de los atenienses. Entonces Minos empieza una guerra y declara que, cuando le gana a Atenas, que tiene que venir 7 hombres y 7 mujeres jóvenes para darle al Minotauro. Teseo, que era el hijo del rey de Atenas, Egeo, era medio canchero, ¿viste? Ya tenía medio claro, había matado 2 o 3 monstruos. Entonces el tipo dice, yo voy, papá, yo a este me lo como crudo. Viaja a Minos, cuando llega a la corte, la ve a Ariadna y se enamoran perdidamente, ¿viste? El amor a primera vista, se enamoran. Ariadna era la hija del rey. Entonces, en una de esas escarceos amorosos, le cuenta a Teseo, fumando un pucho, le dice, mira, vine acá a matar al Minotauro, te voy a decir la verdad. Y entonces Ariadna lo mira, y como hacen las mujeres, que siempre saben más que nosotros, que cuando nosotros nos compramos un jean, ellas se compraron uno y ya se hicieron bermudas, le dice, todo bien, vos lo podés matar, pero ¿cómo salís del laberinto? Porque no puede salir nadie de ahí. Entonces el chabón dice, tenés razón, me pinchaste el globo, la verdad que la ilusión que tenía me la destrozaste, me hubieras dejado con la ilusión. Sí, pero si te dejo con la ilusión, te come el toro, o te morís ahí, como la película Resplandor. Déjame ver cómo lo soluciona. Entonces Ariadna va a lo de Dédalo, que era el que lo había construido, y le dice, por favor, le cuenta toda la situación, que estaba súpermente enamorada, que no quería perderlo. Entonces Dédalo le dice que está construido como para que nadie pueda salir, y la única manera de poder salir era con un ovillo de hilos de oro que él tenía que dárselo a ella, y Ariadna se lo daba a Teseo, y que ella tenía que tenerlo en un lugar y él entraba. Entonces la única manera de salir era siguiendo el rastro por donde uno entró. Bueno, ¿qué pasa? Entra ahí, lo va cansando al Minotauro, cuando termina de cansar lo mata y sale. Se van, felices. Ariadna le dice que tienen que huir porque el padre la va a terminar matando. Tienen que irse a rajar cuanto antes. Entonces suben a la embarcación y se van. En una tempestad necesitan desembarcar en una isla y terminan desembarcando en Naxos, en la isla de Naxos. Ahí se quedan dormidos, exhaustos. Y acá viene lo lindo. Acá medio inventé yo algunas cosas. Hay igual diferentes narraciones acerca de esto. Se quedan dormidos y al despertar Teseo siente que dejó algo perdido, algo que se olvidó de algo, no sabe qué. Y se levanta con esa sensación y dice, voy a buscarlo al barco. Va al barco a buscar eso que está olvidado. Y en eso, cuando en esa confusión, esa niebla mental, el barco arranca, parte, zarpa, y el tipo no sabe, ni siquiera se acuerda que estaba su mujer ahí en la isla. Había quedado con su padre Egeo que él, al llegar, iba a izar banderas blancas en el barco para avisarle que él llegaba con vida. Si no había esa bandera blanca, el chabón moría. ¿Qué pasa? Tan confundido estaba con esto de que se había olvidado algo y no sabía que se había olvidado, que se olvidó de izar las velas blancas. Se dio cuenta de todo esto cuando el padre se suicida y se tira al río, al mar, por eso se llama el mar Egeo, en honor a su padre. Ariadna, por su parte, enojada, dolida, frustrada, no entendiendo cómo alguien le hizo esto después de lo del ovillo de oro, después de todo lo que ella hizo por él, la abandonó sola en esa isla, conoce a Dionisio, un tipo que andaba por ahí, el tipo ese era un dios, y el tipo dice, bueno, mira, te veo mal, qué sé yo, sí, la verdad que, ¿viste la canción de Pimpinela, el Diango? Bueno, mira, sí, la verdad que sí, no, se portó muy mal,
casémonos, yo te voy a dar todo lo que vos quieras, yo soy un dios. Y bueno, Adriana dijo, estoy acá en la isla, me caso. Se casó con Dionisio. Esa es una parte. La otra parte es que Adriana no sabe por qué se fue Teseo. Y la otra versión es que las olas se embravecen porque Dionisio ya había visto a Ariadna, ya se había enamorado de Ariadna. Hizo un conjuro para que se durmiesen y lo despertó a Teseo medio zombie para que se fuera y él poder desposar a Ariadna. Obviamente esto Ariadna no lo sabía, pero ella culpa a Teseo por haberla abandonado. Un poco esto, ¿no? ¿Cuál es la historia? Me acuerdo cuando armaba este episodio, pensaba cuando habíamos hablado de la historia oficial, ¿no? Cómo cuestionarnos la historia oficial. Y esto tiene un poco que ver con la historia oficial. Pero más allá de la historia oficial, cuando lo planteábamos, tenía que ver con los mandatos. Acá es la historia que yo me armo. Cómo leo, cómo interpreto yo lo que pasó. Yo pensaba mientras armaba esto, en esto que decía el neurocientífico, de que él decía que con estos, después, capaz en el próximo episodio te lo traigo, él decía que con algunos experimentos se podía ver que en realidad yo no reacciono a lo que el otro me hace, entre comillas, porque el otro no me hace, yo reacciono por lo que yo tengo, por el bagaje que yo tengo, por lo que me presenta el cerebro. Y lo pensaba y hacía una analogía con que si yo tengo un destornillador y una pinza, voy a querer desarmarlo con esos dos elementos, porque no tengo otras herramientas. Entonces quizás cuando alguien viene con algo, y viene con un tornillo Phillips, y yo tengo un plano, no puedo, y más cada fuerza no voy a poder, porque no tengo las herramientas. No sé si queda un poco claro, pero tiene que ver con esto. Tiene que ver con, si yo no sé francés, por más que venga y trate y me esfuerce, como cuando alguien le habla a un perro, ¿viste? El perro puede entender algunas palabras, pero no te va a entender por qué no tiene que hacer pis en la cama. Te va a mirar y sí, va a entender algunas cosas, pero no va a entender todo, porque no tiene el lenguaje. Algunas personas en su pensamiento mágico dicen, sí, los perros entienden todo. Y es como que le hables un chino. Te puedo hacer así con la cabeza, porque son lenguajes diferentes. Maru dice que Mark Twain escribió, es más fácil engañar a la gente que convencerlos que han sido engañados. Me encanta esa frase y se la escuché 1000 veces a Maru, o se la leí 1000 veces y es verdad que le encanta. Entonces, vamos perfilando un poquito la situación, vamos entendiendo que a veces el otro no es el malo de la película, ni yo soy la mala de la película, y quizás no hay un malo, quizás seamos todos malos, sean todos buenos. No hay... Es como está pasando ahora con las cuestiones de Disney, ¿no? Que Maléfica era la madrastra y ahora termina siendo como medio buena, ¿viste? Ahora es medio buenarda. Quizás es eso un poco. Quizás nosotros tenemos esta manera de catalogar y de separar taxativamente bueno, malo, y nos cuesta entender que lo bueno está dentro de lo malo. Un poco es el crecimiento, un poco es la maduración, integrar lo bueno y lo malo en uno, como el yin y el yang. Lo planteaba Melanie Klein, alguna vez lo hemos hablado, del bebé cuando piensa el pecho bueno y el pecho malo. Hoy te voy a espolear La ballena, porque la vi, no te la voy a espolear, la voy a traer como un caso clínico, no te voy a contar lo que suceda, porque medio que lo invento yo, porque me voy a centrar en algo que quizás es muy especial para mí, me tocó una fibra muy íntima, y me dije, ¿cómo la puedo contar? No voy a contar la película, pero sí voy a contar esto de las verdades que nos separan del otro, las verdades que no nos hacen ver el sufrimiento del otro. Nosotros pensamos quizás, si estamos un poco paranoicos, que el otro nos quiere hacer daño y quizás el otro está sufriendo. Y quizás no nos está mintiendo y nosotros pensamos que sí nos miente porque tenemos esa herramienta, porque nuestros padres nos dieron un destornillador. Y pensamos que ese destornillador, todos nos mienten, bueno, todo el tiempo con ese destornillador tratando de destornillar los tornillos que están, desenroscar los tornillos que están, porque nos mienten. Entonces,
faltan 5 minutos. Para redondear un poco mientras viene la tanda y para adelantar un poco, le cuento a Elena, si nos está escuchando, que le había contado, le había dicho que le iba a traer brevemente, perdón, brevemente qué significaba Elena. Elena tenía que ver con la antorcha, con luz, es griego el nombre, y obviamente cuando uno habla de Elena, ¿qué le viene a la mente? Elena de Troya, que era hija del mismísimo Zeus. O sea, Zeus agarró, viste, igual Zeus, una vez, hace unos 11 años, tuve un programa de mitos griegos y contaba un poco las aventuras de Zeus, y Zeus le daba a todo, todo lo que pasaba era Zeus. Y Elena era la representación de la belleza, era deslumbrante, pero a la vez era de moral liviana. Pero, viste, medio veleta era. Era hija del rey de Esparta, Tindareo, y de la reina Leda. Y bueno, como te dije, su verdadero padre fue Zeus. Dicen que Zeus se unió a la reina tomando la forma de un cisne. Esas cosas locas que tienen esto. Y dicen que hasta Helena nació de un huevo, mirá, como evidencia de que nació de un cisne, no sé. Dice que llegó a la pubertad y su fama de hermosa se difundió por todo el mundo, y Tindareo hubo de organizar un concurso. El que ganó, ¿quién ganó? Melenao. ¿Y qué pasó? Paris se enamora de Helena se enamora, y se fugan los dos, se van a Troya y ardió Troya. Ahí se armó el tole, vino el caballo de Troya, porque Helena se fue con Paris y la raptó. Mira, siempre una mujer y un hombre en el medio, las parejas, en esta cuestión no, que yo quizás Menelao tendría que entender que, y también es eso, mirá que ahora qué descubrimiento. ¿Cuántas veces nos pasa que le echamos la culpa a Paris porque Helena nos dejó? No, claro, la secuestró, le llenó la cabeza, y quizás Menelao armó todo este lío y no entiende que Helena se fue porque quería, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos eso? Y quizás a veces estas situaciones, estas verdades que tenemos y asumimos como tal, lo que hagan, como te contaba al principio, sea taparnos una angustia. Taponar, como diría una colega que hablamos hoy, la angustia. A muchos psicólogos les encanta decir taponar la angustia, ¿no? Ponerle un tapón a eso que angustiaba. Entonces, ¿qué dices? Por ejemplo, tenía una paciente en su momento, hace mucho tiempo, que vivía limpiando. O sea, se ensuciaba y limpiaba. No sé cómo tenía ganas de estar todo el tiempo limpiando, pero eso le taponaba algo de angustia. Y pensaba, cuando hablamos de esto, de algunos episodios pasados, cuando hablamos del perdón, y cuando decimos, bueno, yo decía que no había que perdonar, que si no querías perdonar, no perdones. Marcela hablaba de por qué había que perdonar, y qué sé cuánto. Y pensaba en algo que es el ABC. Es, tal vez, guardes rencor y tengas todavía ese rencor y no quieras perdonar, porque eso te está poniendo otra angustia, y ahí es como una máscara de algo que esté atrás. Entonces yo prefiero seguir con este odio a esta persona, y ahora lo vamos a ver un poco, a enfrentar lo que me está pasando, porque eso genera como una cáscara, como una, ¿cómo te voy a decir? Cristaliza algo. Y entonces no tengo que trabajar otras cosas que sí me duelen mucho más. Entonces prefiero descargarlo en esa situación. Bien, vamos a la tanda, Lean, ¿te parece? Adelante. Buenas noches, tenemos un llamado de un oyente. Pero muy buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. ¿Qué se cuenta? Bien cansada estoy. ¿Qué le pasó? Y bien cansada porque anoche nos cortaron la luz. Estuve toda la noche sin luz, así que hasta hoy a la mañana. 13 horas sin luz, así que estoy bien cansada. No, qué terrible. Bien, no, un desastre. Con el calor, veo, se complicaba la cosa. Bueno, lo llamo por dos razones. La Una, primera, para retarme porque no me acordé del nombre del poema. Pero, perdón, ¿por qué no me deja terminar de Porque hablar? hoy estamos hablando de que somos así como dos monólogos. No hay un diálogo. No, bueno, adelante. Qué malo que está conmigo. Está malo, es malo.
no es bueno, es malo hoy. No, llamaba para agradecerle que pasó Pensamientos Fallidos. La verdad que me gustó escucharme, raro, pero me gusta escucharme. Así que bueno, llamaba para agradecerle. Y obviamente el programa está excelente para reflexionar, como a veces uno escuchando, ¿no?, puede aprender otras cosas. Por ejemplo, en mi caso, esto de preguntarse a uno mismo, ¿no? Yo me suelo preguntar a mí misma y a veces cometo el error de hacerme cargo de los mambos de los demás, y ahí es donde empieza toda mi angustia y mi bronca y bueno, todo eso, ¿no? Uno tiene que aprender a separar las cosas. ¿Cómo? Me interesa, Maru, su visión acerca de qué sería esto de hacerse cargo de los mambos de los demás. Claro, empezar a separar, porque si yo tengo un conflicto con alguien, porque o me contesta mal o algo, bueno, es un problema del otro, no mío. Pero tengo que pensar y reflexionar a ver si yo no provoqué esa situación para que la otra persona me haya contestado mal. ¿Me explico? Sí. Entonces, si llegó a la respuesta que no provoqué ninguna situación como para que la otra persona... Bueno, entonces es un problema del otro, no mío. No sé si soy muy clara, hoy no estoy. Sí, no, estoy tratando de ver cómo la puedo pelear, cómo le puedo dar interrogación a esto que está diciendo. Pero peleeme tranquilo. Porque no pienso que cuando uno interactúa con un otro, uno interactúa, algo hace uno. Es muy difícil que uno diga, yo no hice nada, si interactuó. Sí. ¿No? Sí, pero a veces son mal interpretadas algunas actitudes mías. Y entonces ahí vienen los despelotes, digamos. Yo creo que en realidad de todo el lenguaje, la comunicación está llena de malentendidos. Malentendido básico de la comunicación. ¿Sabe cuál es el malentendido básico de la comunicación? ¿Cuál? Que no escucha. El que pensamos que nos vamos a entender. Ese es el malentendido básico. Y en realidad no nos entendemos. Claro, sí. Es que muchas veces no hay un diálogo. Exacto. Ahí empieza el problema, ¿no? Que usted lo estaba comentando, por supuesto. Así que bueno, es muy interesante todo y no quería dejar de llamarlo. Primero ya le digo, para agradecer que haya pasado mi poema, que es uno de mis preferidos, ese poema. Sí, me pareció que era muy acorde, y así como a usted le gusta escucharse, a mí me encanta la memoria que tengo. Bueno, ya que estamos tirándonos flores, tirémonos flores. Bueno. Pienso... ¿Qué tipo de flores? Cualquiera. Menos de cementerio. No, cualquiera no. Menos de cementerio. No. Porque me parece que venía al pie de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Cómo lo imaginario hace que quizás esa pareja termina separándose, porque no sabe cuál es la realidad y piensa que el otro está hablando con alguien, ¿no? Es que en realidad me parece a mí, ¿no?, que uno se amarga más por lo que uno imagina y no por la realidad de la milanesa, digamos, de la verdad de la milanesa, ¿no? Claro. Así, digamos, una forma chabacana de explicar. Uno imagina algo, cree lo que imagina y se amarga. Exacto. Y por ahí la cosa no fue así. Sí, tal cual. El tema, me parece que usted dice lo correcto en cuanto a esto de lo que uno se imagina, y después el tema es no interrogarse, no darse el lugar de ¿puede ser verdad? No, para nosotros es la verdad. Vos estás en línea y no me contestás porque estás hablando con un tipo. Es más, ayer estaba escuchando un audio de esos como de gente rota que le decía la mujer al hombre: vos sos un enfermo, te estoy dando cámara para que te hago una videollamada para que veas que yo no estoy en un telo porque yo escucho el piti. ¿Lo escuchó? Digamos, sí, lo compartí también. Bueno, sí. Nada, está buenísimo. Y tiene que ver con esto. El hombre, porque escuchó de fondo el piti, pensaba que la mujer estaba en un telo y la mujer estaba con sus hijos. Con sus hijos, sí. Por eso es lo que uno a veces se imagina erróneamente,
o supone. Las suposiciones no llevan a ningún lado, porque Sí. la verdad está en otro lado. El tema es que la suposición, si fuera suposición, estaría bueno. El tema es que cuando pensamos la suposición como la realidad, como lo real, Claro. ahí está el tema. Ahí está el problema. Sí. Bien. Pero sí, la verdad que, bueno, yo tengo mucha imaginación y a veces me lleva a lugares que no debería estar mi imaginación. Mm. Me lleva, por eso le digo que a veces peco de hacerme cargo de los problemas de los demás y no darme cuenta a tiempo que no, escúchame, yo actué bien, vos me contestaste para la miércoles, bueno, es un tema tuyo, no mío, ¿no? Pero de todo se aprende y ahí está el tema también, porque hay cosas buenas, cosas malas, hay todos y nadas, ¿no? Y lo importante es poder desmenuzar, porque, a ver, cuando analizo algunas cosas, soy muy analítica, me encanta analizar, y cuando analizo algunas cosas, me han pasado cosas buenas y cosas malas. De las cosas malas también las analizo, porque dentro de lo malo hay cosas buenas, para desmenuzar y poder aprender, ¿no? Después, bueno, uno vuelve a equivocarse y se tropieza con la misma piedra hasta que aprende la lección, ¿no? Es así. Bueno, no Bien. sé si lo mareé un poco No, interesante. o me fui del tema que estaba hablando, pero la verdad que es está muy bueno el programa. Bueno, muchas gracias. Lo felicito. Gracias. Se Mañana. nota su esfuerzo y su dedicación en cada programa. Gracias. Y no le estoy tirando flores No. para quedar bien. Me vas a por lo llorar. Nah. Me vas a llorar y no tengo ganas de Bueno, que se me si es de corra, emoción, yo le tranquilo. de que se me corra el rímel. Bueno, Bueno, un abrazo, Maru. muy lindo le queda el azul, ¿eh? Gracias. Usted dijo que el azul tenía que ver para apagar tanto fuego, ¿no? En su programa. No, es un color frío. Y apagaba el azul. fuego. Usted dijo. No apaga ningún fuego el azul. Usted No, dijo, si usted se siente como no. muy... Yo dije, con estas temperaturas me pongo el azul y ya está. No, el azul relaja, porque es un color frío. En realidad, el color que es de las transmutaciones es el violeta. Sí, El que apaga el fuego en realidad es el violeta. Ah, bueno. No el azul. Ok, el próximo episodio vengo con una camisa violeta. Le mando un abrazo, Maru. No, gracias a usted por escucharme y bueno, lo sigo escuchando. Ahora le dedico el próximo tema musical porque tiene que ver con su poema. Un abrazo. Ah, fantástico, sigo Hasta luego. escuchando. Besitos, chau, chau. Los teléfonos para comunicarte con el programa son... Ojo, vamos aprendiendo. 44 43 74 24 44 43 74 24. Y te doy el WhatsApp si querés mandar un audio, que es 1130 74 83 96. 1130 74 83 96. Me lo anoté porque si no después es un lío, ¿viste? Me olvido y nada, mi cabeza. Bueno, entonces, un poco somos sordos, ¿no? Entre nosotros y vamos entendiendo mal. Como te acordás cuando éramos chicos que jugamos al teléfono descompuesto y el último decía cualquier cosa y nada que ver con el primero. Esto que te voy a contar ahora tiene que ver un poco con algo sensible para mí. Lo veo en un punto todo el tiempo en el consultorio también. Me duele a veces. La verdad que mucho no me duelen las cosas, porque entendí que la vida es así, cada uno tiene que aprender sus cosas, pero lo que sí a veces me duele es cuando uno está tan cerrado que la verdad no lo deja ver el mundo del otro. Cuando la verdad no lo deja a uno escuchar al otro. ¿Sabes cuántas veces en terapia de pareja yo paro al hombre o a la mujer y digo, a ver, ¿qué dijo su mujer? Y nada que ver. O sea, uno está tan imbuido en la historia de esa pareja, cuando estás en pareja, que empezás a interpretar cualquier cosa de acuerdo a lo que van viviendo. Y a veces les hago repetir textual
lo que dijo la pareja, porque no la escuchó cualquier cosa, pero te sorprendería, te sorprendería, porque no, lo que ella quiere decir es esto, pero lo que ella dijo es esto. Entonces ya si empezamos con lo que ella quiso y lo que él, cuando él me mira así, ya lo que quiere decir es esto, estamos en el horno, y lo hacemos mucho. En esto de las verdades, en esto de no suponer y aseverar. Obviamente que, como hablamos siempre, nuestra mente no puede ir por el mundo a ver, ¿y esto quema o no quema? ¿Esto muerde o no muerde? Porque listo, te comió un león. Pero bueno, quizás a veces tengamos que ver cómo nos desconstruimos para poder entender algo de lo que está pasando. Una madre pide una consulta por su hija de 17 años. La derivaron de la escuela, dado que la suspendieron porque hacía llorar a una de sus compañeras y porque mostró como una mascota, y pensaron como que medio la había amenazado. Un poco pesuti era la chica. Cuando llama a la madre se la escucha con un tono un poco duro, cansada, medio hastiada, enojada, medio pasivo-agresiva. Al ser interrogada por el motivo de consulta refiere que, bueno, que la derivaron de la escuela, pero que prefieren hablar en persona porque la hija está ahí cerca y prefiere no tener problemas porque la hija es muy complicada. Bueno, convenimos un horario. Delia es una mujer de unos 52 años, se casó cuando tenía 35, quedó embarazada de Carlos. Charlie es un profesor de literatura. Comenta que habían tenido sexo una noche en que habían ido juntos a una fiesta y estaban alcoholizados. Se casaron, que ella quedó embarazada, por eso se casaron. Estuvieron 8 años juntos, que no fueron malos, pero tampoco buenos, refiere. Las relaciones sexuales eran esporádicas, ella sentía como que él la evadía. Y comenzó a sentirse poco deseada, no suficiente, poco atractiva. Habló con una amiga, empezó a automedicarse con Rivotril por consejo de esta. Pero ella refiere que se sintió devastada cuando su hija Eli cumplió 8 años, porque descubrió que su marido le era infiel, pero que le era infiel con uno de los alumnos. Y refiere que no puede entender cómo él le pudo haber hecho eso a ella, dejarla por un hombre. Dice que le dio un asco, que no lo podía ni mirar a los ojos y lo echó de la casa. Y él, desde ese momento, estuvo tan ocupado con su nuevo novio que se olvidó que tenía una hija. Solo cumplía con la cuota todos los meses y preguntaba por ella cada vez que llamaba. Jamás me preguntó cómo yo estaba. Y ojo, la tuve que luchar sola y explicarle a los demás que mi marido nos había abandonado y que me cambió por un hombre. La vergüenza que ella sentía, dice. Siempre sentí que él se casó conmigo porque quería una hija. Cuando le digo que estaba hablando más que nada de ella y no de su hija, ella me dice que que él no puede decir mucho, que dice que tenían un vínculo hermoso con el padre antes de que sucediera esto, que después empezó a pensar que era por el padre, por la homosexualidad del padre, porque el padre abandonó, que no supo cómo entender, y a los 15, 16 empezó a tener miedo que fuera a verlo al padre, porque no se veían. Porque ella empezó a pensar, se decía a sí misma, esto dice la madre, que la hija era rebelde, que estaba mal por esto, pero empezó a sentir a los 15 años que su hija era mala, porque rompía los neumáticos con una navaja de los profesores, hacía llorar a las compañeras, sentía que no era rebelde, tenía malignidad dentro de su hija. Intento contactar con el padre me dice que está muy ocupado, que no puede. Entra Eli al consultorio, con paso firme, con el ceño fruncido, con una expresión desafiante, no contesta el saludo, dice que está acá porque la mandó al colegio para que no la rajaran, pero no le interesa las tonterías de la psicología. ¿Qué le va a importar a alguien los problemas de ella si cobra para oírselos? No necesita la ayuda de nadie, nadie puede ayudar a nadie en este mundo. Y cuenta que el padre le enseñó a los 8 años eso, que las personas son una mierda y que es mejor estar lejos.
Y dice, muchas personas les cuesta entender esto y yo lo entendí a los 8 años gracias a mi padre. Me comenta que el padre se comunicó con ella después de un montón de tiempo y que quería verla y que no sabía qué hacer. Que le dio la dirección y no sabía qué hacer. Ella porque dice, ahora viene, ¿qué carajo quiere ahora? Yo ya estoy grande, ya no necesito nada de él. Hablando de esto un poco de interrogarse, quizás de las diferentes campanas, que estaría bueno ver qué es lo que pasó, que ella siempre tuvo la campana de la madre, lo que ella pudo ver, que estaría bueno para armar un rompecabezas. Se lo tiro ahí, me lo niega, me dice que no la psicologíe, no me psicologíes. Se va. La siguiente semana viene más enojada que antes, dice que lo fue a ver al padre, que tiene una obesidad, tenemos un llamado. Buenas noches. Buenas noches, yo ando buscando a un señor. El señor está en el cielo. El señor está en el cielo. Está en todos lados, perdón, sí. Me rectifíquese, está en todos lados, porque en este momento lo tengo al lado y me está pellizcando un brazo. ¿Cómo le va, señora Elena? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Bien usted? Sí. Digamos que la pasé mal porque estoy en presión muy baja y claro, tanto calor, ¿viste? Realmente no me hizo sentir bien, pero ahora estoy bien. Y bueno, esperando que llegara para poder charlar 2 minutos, no 1 hora con usted. Bueno. Bueno. Escuché la descripción de mi nombre. Bueno, sí, es verdad, pero si vos me permitís, te voy a decir algo. El nombre Elena, por supuesto, es griego, ¿no? Es griego. Y dice sol o luz, y que también significa bella como la aurora. Mira qué importante. Sol del amanecer, antorcha brillante y reluciente. En otros idiomas su nombre se convierte con Elena, con H, L, Helen, Leonor, bueno, no sé. Pero al final de todo, se lo considera una persona que siempre trató de ayudar a la gente que necesitaba. Que de todo eso, cuando yo lo leí, realmente me sentí identificada, porque en parte es realmente lo que, no sé, yo compararme con Santa Elena no sé si es un sacrilegio, pero realmente me hace sentir que los genes de la vida, que cuando nacemos los tenemos, son importantes y hacen que uno tome distintas personalidades. A veces nos equivocamos, porque yo me equivoco, pero realmente siempre tratando de realmente hacer algo por aquello que realmente tiene función de vida. Y bueno, el abrir los ojos a la mañana y decir gracias, Dios, porque estuviste al lado mío, porque estás al lado mío, y que el amanecer lo disfruto, y que la aurora la disfruto, y que el sol sea feliz. Después que soy linda, soy hermosa. Sí, soy hermosa. Mentira. ¿Cómo mentira? No, eso no está permitido. Ya me vas. Mira, vos sabés que no tengo la página de la biblioteca. Ayer tuve una reunión, que después de 3 años fui con silla de ruedas, pero me volví a sentir un poco no importante, necesaria para realmente creer que siempre debe haber la gente, no que va cuando necesita, sino que vos estás al servicio del que te necesita. Eso es lo importante. Se dice que el amor
el amor y el dolor no tienen precio, porque no, realmente no se puede catalogar en decir lo que se siente. Cuando uno quiere de verdad y da todo lo mejor, a veces equivocándose. Y mira, con lo tuyo, con toda esa sencillez maravillosa que vos tenés, nos describe un mundo que ojalá fuera realmente tan bueno, donde todo el mundo tiene por sobre todas las cosas el hecho de sentirse acompañada. Yo me siento realmente acompañada. Recién le decía a Leandro, para mí yo no lo conozco personalmente, pero me transmite una ternura tan grande, tan linda, que no se puede, no te la puedo decir. Y es una ternura de verdad, no es una ternura de decir, yo estoy en este lugar, no, sino que simplemente a vos te hace sentir bien, porque siempre hay una persona necesaria para el otro. En este caso, la persona necesaria está compuesta, es un dúo perfecto. Vos y Leandro, que están y que encausan y que determinan las situaciones y que realmente maravillosamente describen lo que es el sentirse bien al lado del otro. Me encantó la parte del payaso, del payaso que siempre con su pena esconde quizá un gran dolor, siempre lo digo, O sea, yo tengo siempre un payaso escondido, un payaso que llora mucho, llora un montón. Y no me preguntes el por qué. El llorar, el cantar, la música, lo que me pasaste somos, yo lo canté, por supuesto lo canto. Así que yo la que cantaba precioso. Pero la persona que realmente en este caso llora, a veces es esa descarga emocional que uno siente y que necesita que alguien lo escuche y que alguien siempre esté es tremenda. Para mí la soledad es tremendo. ¿Cómo me lleno o trato de salvar la soledad? Siempre cantando. Cuando canto mucho es porque estoy muy triste. No me preguntes por qué. Hay un montón de cosas, pero estoy triste, y esas canciones hacen de que realmente yo sea, qué sé yo, la piba de 15 años que cantaba y que era feliz con lo nada que tenía. Y ahora recibo nada, pero recibo de lo que no conozco, de lo que no sé, de lo que no realmente no traté, a varias personas que las tengo al lado. Y en este caso yo hablando este rato contigo, puedo cerrar los ojos y decir gracias Dios. Todo lo tuyo es una perfección de la psicología social. La psicología social, vos sabés que es justamente para ayudar a aquel que realmente tiene problemas que quizá no las dice por vergüenza, por timidez, por ser fuerte, por creerse más importante. Bueno, yo no me creo nada de eso. Simplemente necesito un espacio que se reduce en un lugar chiquitito donde pueda pensar y donde pueda sacar conclusiones de todo lo lindo que la vida te va dando. Bien. Que vas conociendo. Elena, le agradezco mucho sus palabras, la verdad que me emocionan, sé que son sinceras, y bueno, si quiere seguimos la semana que viene.
parece? Pero por supuesto, yo estoy contigo todas las semanas, así que a veces no específicamente con el tema, sino lo ampliamos y siempre tenemos algo más para agrandar aquello que vos insinuás o lo decís. Así que gracias por todo lo que das, gracias por toda esa ternura que ponés y por ese amor que indistintamente lo recibimos todos los oyentes del estar contigo. Gracias. Un abrazo. Gracias. Adiós. Bueno, saludos a Marcela Álvora, a Maru Daedo, a Lorena Leonhard, a Analía Pavlovsky, a Marisa Bravo, que es su cumpleaños, a Gonzalo Cabrera, a Mónica Denis, a Star Damiano, a Mariana, que nos está escuchando. Bien. Bueno, estábamos en el tema de la niña, de la pacientita. Te cuento que esto es algo ficticio, no es algo que sucedió, pero tiene mucho que ver con varias veces que ha sucedido en mi vida esto, como profesional. Entonces te decía que, va al encuentro del padre, vuelve más enojada que antes, diciendo que es un gordo de mierda, que apesta a la casa, que se da cuenta que lo odia, que se odia a ella misma. Le pudo decir por lo menos que ¿qué te venís a hacer el padre ahora? Que me abandonaste a los 8 años porque te fuiste a coger a un tipo. Si te pensás otra cosa te estás mintiendo. En el momento dice que le dijo por lo menos si hubieras pasado plata, y él le comenta que sí, que le pasó y más de lo que la madre le pedía, y que preguntaba por ella, y ella no entiende bien. Quedan en que él le dice que le puede hacer la tarea porque está por reprobar, no está por repetir de año, porque él es profesor de literatura, y ella le da algo para que él le haga el ensayo, ¿no? Para poder aprobar. Ya se veía algo diferente en la próxima sesión. Cuando me entrevisto con ella, tenía algo raro. Seguía enojada, pero estaba un poco más abierta a algo, a entender algo más de su vida, que su padre no era una mierda, tal vez. Resulta que puedo comunicarme con el padre me hace una videollamada, pero no dice que no le funciona la cámara. Me cuenta que él se enamoró de un hombre que era evangélico, y que los padres no lo aceptaron, y que estuvo muy deprimido, y que lo estuvo sosteniendo tratando de salvarlo y no pudo, y se terminó suicidando, y que con la hija la madre hizo de todo para que él no se comunicara, peleó la tenencia pero con un hiriente, y le dijo que nunca se comunicara porque iba a llamar a la policía, y él le hacía lo que podía y siempre le preguntaba cómo estaba, y la madre en un momento le dio una escritura que ha hecho la nena en el 8º año, y él la tenía desde ese momento, hace un montón de años que se le había dado, y la leía todo el tiempo. Resulta que en un momento, hablando con una amiga, o mejor dicho con la hermana del que era su novio, él le dice que ojalá que su hija no se haya olvidado lo increíble que es, que era un ser sumamente inteligente, un ser bueno, ojalá que no se haya olvidado lo increíble que es. Viene la hija, me cuenta él, y que él le dice eso: sos increíble, ojalá nunca te olvides, vas a ser feliz, vas a hacer lo que vos quieras, pero no te olvides de lo increíble que sos. Y ella enojada porque le hace repetir el curso, porque le reprobaron el ensayo, y cuando él le dice que lea el ensayo, ella empieza a leer el ensayo y se da cuenta que era el que ella había escrito. Y ahí quizás hay un quiebre, y ahí quizás pueda comprender que la realidad que ella tenía, que su historia oficial, que su versión, ese odio tan acérrimo para con su padre, quizás era una ficción que ella necesitaba
esgrimir en su vida para poder culpar a alguien de lo mal que ella se sentía. Y acá también pienso esto del efecto Pigmalión. ¿Te acuerdas que hablamos que era Pigmalión? Pigmalión era ¿cómo no me sale? Un artista plástico, ponele, que hacía esculturas y la hizo a Galatea y se enamoró de Galatea, de su escultura, y bueno, Afrodita le dio la posibilidad que tuviera vida. Y se utiliza mucho en pedagogía esto del efecto Pigmalión, que tiene que ver con la disponibilidad, la disposición que yo tenga para con alguien hace que ese alguien tenga tal o cual resultado. Si yo creo, como me pasa siempre, ¿no?, que los pacientes pueden cambiar, y que quizás pienso que no tienen que cambiar, tienen que conocerse, pero cuando me preguntan o me dicen yo no puedo cambiar, y yo les contesto de la misma manera que si yo pensara que ellos no pudieran cambiar, me pongo una verdulería. No, el tema es las expectativas que vos tenés para con alguien, al otro lo benefician o lo perjudican, porque podés tener expectativas negativas. Puede ser que vos digas, este es un vago porque se sienta en el fondo, y entonces hay un montón de acciones que vas a tener inconscientes que van a hacer que el otro se sienta un poco relegado. Había un ejemplo que decía, por ejemplo, si vos pensás que es capaz y que va a ser un bueno, y vos le sentís afinidad, capaz le dedicás más tiempo hablando, tenés gestos que le hacen sentir querido, y va a reaccionar de esa manera. Y pensaba en esto que te contaba, de cómo esa madre que veía en un poco a su hija como reflejo del padre, ¿no?, y lo veía un poco narcisista todo, veía una nena mala, alguien malvado. No podía ver a alguien dolido, ella veía a alguien malvado, que tiene que ver un poco con lo que ella hacía, con que le negaba que el padre llamaba, que le negaba que el padre pasaba plata. Tiene que ver con quizás un poco de su maldad, entre comillas, proyectada en la hija. Un poco esto de mi hija es mala porque mirá lo que hizo el padre. Y también esta visión del padre, que en un punto también está, a ver, si el padre pudo llamarla, en algún momento podía haberla llamado antes, pero lo hizo en ese momento. Quizás también él le pide perdón por haberla abandonado, porque en un punto no luchó lo suficiente como quizás la hija quería. Pero esta visión de que eres increíble, esta visión de que sos hermosa, esta visión de que vos podés, que no sos una malvada, tal vez esa criatura la rescate de algo, ese espejo que el otro le da. A veces no, siempre el otro es opaco, el otro no es transparente. Por más que sea lo más transparente que pueda y que sea, es opaco. Y nosotros rellenamos esa opacidad, eso oscuro del otro, con nuestra imaginación, con nuestras expectativas. Y nosotros, como hablamos alguna vez, interactuamos con un otro y podemos hacer que el otro se sienta bien o se sienta mal. Después depende del otro, los trabajos que tenga, ¿no?, lo que sea. Pero yo te pregunto, ante una situación que es opaca en tu vida, ¿qué pensás vos? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Algo positivo o algo negativo? Si tu hijo no te escribe por 3 horas, 4, 5, 6, ¿qué es lo primero que te surge? ¿Lo atropelló en colectivo? ¿O pensás debe estar disfrutando con sus amigos? Si tu novio está en línea o tu novia está en línea y no te contesta, ¿qué es lo primero que te viene? O el fin de semana desaparece, ¿qué es lo primero que te viene? ¿Que te está engañando? ¿O que le pasó algo? ¿O que en realidad se quedó sin batería? Esto es importante, ¿no? ¿Qué es lo primero que me aparece como pensamiento hoy estoy como medio un pensamiento con inercia, que es lo primero automático que me aparece acerca de algo que se me presenta como oscuro? Eso un poco habla de lo que yo hago conmigo. Yo puedo pensar que habla del otro, ¿viste? Puedo pensar que porque pienso que que no me contestó, está con un hombre, o como decía el audio, con el piti está en un telo, y en realidad lo que está hablando es cuánto daño me hago yo. Si yo tengo
fantasías sádicas con que el otro me está haciendo tal cosa, tal otra, y relleno de esa manera lo que no puedo ver, me estoy haciendo daño. Y nada, en algún momento va a venir el otro y voy a empezar, como hizo el dame cam porque estás en un telo, y quizás estoy un poco delirando, vertiendo agua fuera del recipiente. Ojalá, no tengo a nadie acá, ningún invitado, pero ojalá pueda estar perfilándote un poco lo que yo te quiero transmitir hoy. Con esta historia te quiero transmitir que ese padre amaba a esa hija más de lo que la hija y la madre pensaban. Pero él, por culpas, por inhibiciones, no pudo demostrarlo como quería, como necesitaba. Y todo lo contrario pensaba, que lo odiaba, que se cagó en ella. Y así fue construyendo esa personalidad de esa nena, como sintiéndose excluida, no amada. ¿Y cuántas veces nos pasa esto? Que rellenamos lo que no entendemos del otro como queremos. Porque el otro quizás no es tan efusivo, no me puede decir te amo, entonces no me ama. Si no me puede decir te amo, no me ama. Y no vemos todo lo demás. Pero entonces rellenamos lo que no cuadra, o como para utilizar un poco la analogía anterior, queremos agarrar la pinza para sacar un clavo, ¿no? O queremos martillar un tornillo. Es complicado construir puentes, más cuando te decía que el malentendido básico es pensar que nos vamos a entender hablando. No nos vamos a entender hablando. Es muy complicado. Porque ¿viste? Nunca te pasó que decís, bueno, a ver, sentémonos, vamos a charlar. Y de algo chiquitito se armó un agujero. ¿Viste cuando empezás a querer borrar la hoja y borrás y se empieza a hacer un agujerito y se hace un agujero gigante? Bueno, porque estás en esta frase de el malentendido básico. Pensás que te vas a entender hablando. Porque un poco como hablaba Marcela cuando decía esto de ilústrese, la palabra es equívoca. Lo que vos entendés por ilústrese no es lo mismo capaz de lo que yo quise decir, y ahí ya empezamos con todo un lío. Entonces es bueno preguntar, es bueno decirle al otro, vos me quisiste decir esto antes de asumir un enojo. Había un padre que estaba mal por cómo reaccionaba su hijo, hasta que en terapia se dio cuenta que quizás él no se daba cuenta que reaccionaba de la misma manera él, ¿no? Digamos, que él cuando el hijo era chico y hacía algo que no le gustaba, se enojaba, de tal manera como se enoja el hijo ahora. Y él, un poco más grande, entiende y no se da cuenta, y hasta que pudo linkear, pudo asociar, que es lo mismo. Y seguramente lo que él siente ahora es lo que sentía su hijo en su momento. Hay una madre que me decía que le cuesta mucho hablar y que está muy preocupada porque su hija no hablaba. Y yo digo, bueno, pero si usted no habla, ¿cómo va a hablar de lo que le pasa a su hija, no? Quizás vamos transmitiendo cosas al otro, el otro nos va imitando y no nos va imitando de la mejor manera o con las mejores cosas que tenemos. Pero sí lo importante es esto, ¿no? Como nosotros conocemos en un punto, hasta cierto punto, las intenciones que tenemos con algo, sabemos. Ahora, cuando el otro hace lo mismo, como no sabemos las intenciones, pensamos que es por otra cosa, porque no me quiere, porque ¿no? Y esto, como decimos, ¿cómo rellenamos la situación? Vamos a ir a un tema musical de Los Redondos de Ricota que se llama La hija del fletero. Adelante. Hablamos un poco de estas verdades que nos separan de los otros, pero también estas verdades, estas historias, cómo nos novelamos a nosotros mismos, nos separan de quienes somos a veces, nos dejan ver quiénes somos, qué potencial tenemos. Si nosotros, un poco siguiendo esto del efecto Pigmalión, pensamos que no vamos a hacer algo, porque no podemos, no lo vamos a terminar haciendo. Cuando te dicen, sí, voy a ver si puedo, vamos viendo, vos ya sabés que no te vas a encontrar con esa persona. No es lo mismo que te digan eso que te digan, sí, nos vemos, ¿no? Yo creo
que somos capaces de muchas cosas. Siempre le decía a mi hija en su momento, si alguien lo pudo hacer, te llevará más o menos tiempo, pero vos lo podrás hacer. Y si nadie lo pudo hacer, tal vez pueda ser la primera. Pero me parece que uno podría intentar realizar sus sueños. Me pasa mucho en el consultorio que hay muchos pacientes que hay meses que quieren tocar un instrumento, que dicen, mi sueño, encuentran un sueño, ¿no? Por ejemplo, mi sueño es aprender a tocar la guitarra. ¿Puedes creer que pasan meses y no se compró ni siquiera la guitarra? ¿Cómo nos postergamos a nosotros mismos? Es impresionante. Volviendo a este tema de los otros, de nosotros mismos, es imposible. Yo pensaba, ¿no?, acerca del psicoanálisis, que habla mucho de que el inconsciente está estructurado en forma de lenguaje, y hablaba de que la palabra cura y la palabra. Y yo pensaba un poco, esto es algo mío, me hago caro, y aunque me peleen todos los psicoanalistas del mundo, ¿qué pasaría si, está bien, yo tengo esta novela, tengo como digamos este manual de instrucciones, es por acá, ahora en vez de seguir en la palabra, empiezo a actuar, empiezo a ver cómo desenriedo mediante lo simbólico, pero también en la acción, porque puede pasar que uno hable en lo simbólico, en lo imaginario, años, y siga en el mismo lugar. Tal vez los melones se vayan acomodando cuando uno actúe. Obvio que es complicado, porque si uno tiene una inhibición, ¿cómo lo vas a hacer si está inhibido? Por eso en un punto las cuestiones de autoayuda son difíciles, ¿no? Porque no sabemos qué hay detrás de lo que... Si yo no puedo hacer tal cosa, como decía, ¿qué hay detrás? ¿Por qué no puedo? Pero ese por qué me lleva a otro y a otro. Y como Freud decía, el tema de las cebollas, una capa lleva a otra, otra capa lleva a otra, y en el medio hay un vacío. Entonces quizás perseguir las causas, sí, ahora ya sé que es por esto, ¿y qué hago? Pienso que no hay, hoy por hoy, ¿no? Pienso que no hay un solo lugar en el cual uno pueda movilizar. Creo que la estructura tiene varios elementos, y puede movilizarse un elemento como una palabra, pero también puede movilizarse un elemento como una acción. Hacer algo diferente, eso genera una conexión diferente y genera una explicación o una racionalización diferente de lo que venía. Mientras armaba el episodio y escuchaba, y te lo voy a recomendar porque leértelo era como muy largo, en YouTube de Pesetti, Luis Pesetti, algo que se llama Postdata. Y él un poco lo que muestra es unas cartas que una tal Anita creo que le escribe a Roberto, donde ella empieza a hablarle a Roberto. No te lo voy a spoiler, mira, escuchalo porque son muy, muy tiernas. Es una señora, una mujer candorosa, primorosa, que, un poco histérica si querés, que lo hace viajar a Roberto a Rosario. En realidad iban a ir los dos juntos, ella se había armado toda la película y después no se anima a ir y le manda la última carta diciéndole a Roberto cómo es Rosario. Pero en un punto me pareció lindo también porque hablaba de esto, ¿no? Lo que le pasaba a esa mujer, por lo cual no pudo ir al encuentro de Roberto, y lo que pensará Roberto porque esta mujer no fue en ese momento antes de leer la carta. No sé si te acordás, una película, no me acuerdo cómo se llama, seguramente Gonzalo se da cuenta, no sé si era La Casa del Lago, no, que había una mujer que estaba esperando un hombre, que ella siempre sintió que ese hombre la había dejado pegar, pero la dejó plantada, y en realidad él había fallecido en un accidente. Puede ser, o puede ser que sea un recuerdo encubridor, no me acuerdo, pero bueno, Gonzalo, después si te acordás, si estoy en lo cierto, después mandame y lo decimos en el próximo episodio. Ya nos faltan 5 minutos, ojalá te haya podido transmitir lo que hoy te quería transmitir, que tiene que ver con esto de, yo te diría la mónada, pero es un poco complicado ese concepto, pero esto de que estamos en cápsulas, que estamos en submarinos individuales,
y así nos interrelacionamos con un otro. El otro, qué sé yo, no sé, yo me peleé con fulanito y pienso que fulanito es egoísta y no lo veo hace un mes. Y yo pienso que es así, que no cambió, pero lo vamos cambiando todo el tiempo. Yo no sé qué le pasó a fulanito en este mes, en este año, en este minuto. En un segundo te puede cambiar la vida. Hay algo que te pueda pasar y te hace ¡pum! En un segundo y te cayó la ficha y ya no sos el que eras. Entonces, te pregunto también por último, ¿cuántas veces no le damos posibilidades a un otro de ser, de mostrarnos si se modificó o no se modificó? Nosotros tenemos esta Polaroid, iba a decir, esta fotografía de quién era en su momento y no lo movemos nunca más de ahí, ya está, y lo crucificamos. Con respecto, hablando de crucifixión, y con respecto a esto de que te decía de Jesús al principio, no tiene que ver con polemizar, si por qué, sino tiene que ver con esto de cómo racionalizamos las cosas. Porque tal vez, como te decía algún momento, lo hayan matado como mataron a miles de personas que decían ser el Mesías. Y nuestra culpa por el mensaje que él transmitió y ser inocente nos hace decir es el Salvador. Murió por nuestros pecados, pero no murió por nos matamos nosotros, ¿no? Entonces apunta más que nada no a una cuestión teológica o religiosa, sino apunta a que nos podamos cuestionar, preguntar acerca de, che, esta verdad que viene así de siempre, ¿de dónde viene? ¿Cómo es? ¿Es así? Esto te pongo este ejemplo, pero digo, en tu vida debe haber un montón de cosas que te podrías preguntar, que te dijeron que es así y las aceptaste porque vinieron, nunca te las preguntaste y quizás te puedan modificar un poco. Hoy hablaba con una colega que me decía, hablamos del deseo, de los hijos deseados y no deseados. Y te comentaba siempre, como te comenté en algún episodio, de un paciente que decía, yo iba como oyente a una terapia psicoanalítica multifamiliar en la APA, en la Asociación Psicoanalítica Argentina, cuando lo estaba recibiendo, y un paciente decía que, le decía esto, ¿no? Había 3 psicólogos, un montón, eran 3 generaciones de pacientes, y decía, ¿cómo me va a ir en mi vida? Si mi madre y mi padre no me desearon a mí. Y el psicólogo, con muy buen tino, y a mí me hizo reflexionar un montón, le dijo, a vos no deseaban un proyecto que tenían por ciertas circunstancias, pero te tuvieron, y si tuvieron, algún deseo hubo, y si seguiste con vida, algún deseo hubo. Y el deseo, para con un hijo, todo el tiempo es dinámico, todo el tiempo va modificándose. Vos podés tener un hijo y cuántas veces pasa que quizás tuvo un inconveniente y alguno de los padres no lo desea más. O cuántas veces pasa que quizás esto, justamente hablamos de la homosexualidad, cuántas veces pasa que el padre o la madre lo deseaba en tanto y en cuanto cumpliera sus expectativas. La historia del Papa, ¿no? Que la madre no quería que fuera cura y no le quiso hablar nunca más. Bien, llegamos a su fin. Espero que haya podido transmitirte. Espero que la gente que se haya sumado nueva le haya gustado. Estoy muy contento con el llamado de Maru y de Elena, porque es un poco lo que mi objetivo, ¿no? Que la gente se sienta acompañada y pueda transmitir sus experiencias y lo que necesita hablar. Bueno, buenas noches. Gracias, Lean. Gracias a todos. Un abrazo.